El día de hoy con el cerebelo. El cerebelo es una estructura que está ubicada a nivel de la fosa posterior de la parte intracraneal. ¿Listo? En esa fosa posterior, ¿qué encontramos? Aparte del cerebelo. El tallo cerebral, exactamente. Entonces, el cerebelo viene del latín cerebellum, que significa cerebro pequeño. ¿Listo? Él me hace una integración, principalmente una integración de la información, principalmente de la información motora. ¿Qué va a hacer él en la información motora? ¿Qué hace el cerebelo con la información motora? La coordina. No leyeron nada porque si no saben qué hicieron. La coordina. Entonces el cerebelo tiene tres funciones principales, o recibe tres informaciones principales. De la parte de la visión, en la cual se coordinan los movimientos de lo que es el globo ocular, en la parte vestibular y del oído, que se hace la parte del equilibrio, y cuando recibe información de los músculos, que lo que hace es la coordinación motora. ¿Listo? ¿Qué me va a hacer él? Me va a integrar la información de forma de que podamos hacer los movimientos siempre coordinados. Movimiento coordinado que yo pueda caminar, movimiento coordinado que yo mantenga el tono postural, movimiento coordinado que si yo le digo al paciente movilice el ojo hacia afuera, él haga la movilización hacia afuera. ¿Listo? Si el cerebelo no está funcionando, entonces esos movimientos pueden ser incoordinados. ¿Qué es incoordinados? El ojo puede hacer nistagmo, sea verticales o horizontales, principalmente horizontales. ¿Qué es nistagmo? Que hace movimientos rápidos del ojo, del globo ocular. ¿Por qué? Porque no hay una coordinación de todos los músculos del ojo. Nistagmus. Nistagmus. Con G. Nistagmus. Con G. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿en qué va ese nistagmus? Principalmente en que no hay una coordinación de todos los músculos del globo ocular. Cuando veamos los pares craneales, vamos a ver cómo se hace esa coordinación. Hoy llegamos la información hasta el cerebelo y ustedes me van a decir cómo se relacionan esos pares craneales con el cerebelo. ¿Listo? Entonces, esa parte de la coordinación, tanto de la parte motora como del equilibrio y de la parte del globo ocular, son las funciones principales que me hace el cerebelo. ¿Bien? El cerebelo tiene dos hemisferios. Esos hemisferios cerebelosos son diferentes a los hemisferios cerebrales. ¿Listo? Entonces, eso siempre tienen que tenerlo totalmente totalmente diferente. Igualmente, el cerebelo tiene una corteza, que es la corteza cerebelosa. Esa corteza cerebelosa puede recibir información de la corteza cerebral o de otros lugares, pero no tiene nada que ver con la corteza cerebral. O sea, una cosa es la corteza cerebral y otra es la corteza cerebelosa. ¿Listo? A esa corteza cerebelosa es donde me va a llegar toda la información o todas las vías aferentes que llegan al cerebelo. De estos dos hemisferios tenemos una línea medial que se llama el vermis cerebeloso, que es el que me hace la unión entre los dos hemisferios. Pero hacia la parte anterior tenemos el puente, que también me hace la unión de los dos cerebelos. Pero recuerden que el puente no pertenece al cerebelo. El puente pertenece al tallo encefálico. ¿Listo? Entonces, los dos me hacen la unión de los hemisferios. Uno en la línea medial con unión que pertenece al cerebelo, que es el vermis, y otro que pertenece al tallo, que es el puente. ¿Listo? Creo que el puente es a nivel anterior. Anterior, sí. Esto es anterior. Siempre para que hagan la relación, el cerebelo es lo más posterior. O sea, en la fosa posterior lo que está más hacia posterior es el cerebelo. Siguiente. Ahora vamos a ver los lóbulos del cerebelo. Dentro de estos lóbulos del cerebelo
tenemos principalmente tres lóbulos. Este es el vermis, estos son los dos hemisferios. Esta debe ser una vista inferior, aunque el libro dice que es una vista superior, según me dijo un compañero, pero una vista inferior, ¿por qué? ¿Por qué es inferior? No, el vermis se ve de otros lados. Por la forma de los hemisferios. ¿La anterior? Este es una vista superior. Si ven que esta varía, siguiente, de esta, o sea, aquí es donde descansa el cerebelo a nivel de la fosa posterior. ¿Listo? A diferencia de la vista que estaba antes, que es una vista superior. ¿Listo? Entonces, en esta, ¿qué es esta vista? Que es una vista superior. ¿Listo? Es que en el libro está al revés. En el libro está al revés. ¿Qué pasó? No, pero pregúntame. Sí, bueno. Entonces, de los lóbulos tenemos tres lóbulos principales. Un lóbulo anterior, un medio y un flóculo nodular. El lóbulo flóculo nodular no se ve en esta vista. Aquí solamente se ve el lóbulo anterior, que como su nombre lo dice, está hacia anterior, y el lóbulo medio, que anteriormente se llamaba lóbulo posterior. Este lóbulo posterior está dividido por tres haces, pero todos son lóbulos medios. ¿Listo? Entonces, no el lóbulo posterior, sino que el lóbulo medio, que su ubicación está en la parte posterior. ¿Listo? Entonces, por tener tres, debe ser más grande. Este es más grande, sí. El lóbulo medio, entonces es el lóbulo más grande. En esta vista no se ve el lóbulo flóculo-nodular. ¿Listo? El lóbulo flóculo-nodular está en la parte posterior del puente, entre el puente y lo que es el resto del cerebelo. Siguiente. Ahora, de las funciones, ya habíamos hablado. Las funciones, movimientos voluntarios desde la corteza cerebral y desde los músculos, los tendones y las articulaciones. Entonces, ¿quién manda la información de los movimientos voluntarios? Sí, ¿de dónde sale la información? De la corteza. Pero esa información que viene de la corteza tiene dos vías. Una vía que va directo ¿hasta dónde? Hasta el músculo por medio de la médula, que esa es la vía descendente. Y tenemos otra vía, que es la vía en la que se incluye el cerebelo, donde se hace la coordinación motora de los músculos. ¿Listo? Que me van a ayudar principalmente para dos funciones principales: para movimiento, para coordinación de movimiento y para tono postural. ¿Listo? El siguiente hace función de equilibrio desde el nervio vestibular. Ese nervio vestibular tiene sus núcleos ¿dónde? A nivel de las olivas y a nivel inferior del puente. ¿Cómo decir si le hubiese preguntado en el quiz? Sí, aquí está, la tengo a nivel de las olivas. Sí, también está la olivas. Entonces, eso es como tal la parte del equilibrio. Y la visión es principalmente desde el tracto tectocerebeloso, es decir, la unión del... ¿Qué sería el tectocerebeloso? ¿Tectoespinal? ¿El techo de qué? No. Lo vimos en la clase pasada, la parte visual, ¿dónde está? ¿En el colículo? Entonces, ¿de dónde? Lateral. Del mesencéfalo, el techo del mesencéfalo con el cerebelo. ¿Listo? Siguiente. Ahora, vamos a ver cómo son las estructuras que tiene como tal el cerebelo. Tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris está principalmente en la parte de la corteza y también están incluidos unos pequeños grupos de células adentro de la sustancia blanca
que está formado de sustancia gris, que se llaman ¿cómo? Las estrellas. No. ¿Cómo se llama el acúmulo de sustancia gris dentro de la sustancia blanca? ¿Ah? Núcleos, exactamente. Entonces, ¿dónde están los núcleos? En la sustancia. No, No, en la sustancia gris, Porque la sustancia pero blanca está formado de sustancia, al revés, está en la sustancia blanca, pero está formado de sustancia gris. ¿Listo? La corteza va a estar formado por sustancia gris. ¿Listo? Entonces, de la corteza vamos a tener principalmente tres capas que ya las vemos. Esta corteza siempre va a ser sustancia gris. Y también vamos a tener núcleos intracerebelosos que va a ser sustancia gris. ¿Dentro de qué? De la sustancia blanca. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando hablamos de la corteza cerebelosa, lo separamos en tres capas. Esas capas tienen cada una un nombre y cada una cumple una función en específico. Entonces, la capa más externa es la capa molecular. La capa de la mitad es la capa de la célula de Purkinje y la capa granular es la más interna. ¿Cuál de estas tres capas es la más importante? La de Purkinje. ¿Por qué la de Purkinje? ¿Hacia dónde? No, manda axones, pero ¿hacia dónde? No hacia las capas. Van hacia los núcleos, hacia la formación reticular y hacia tallo cerebral principalmente. Entonces, la información ¿dónde va a llegar siempre? Va a llegar a corteza. Cuando esa información me llegue a corteza, me llegue el estímulo que llegaría acá a esta parte que serían las ¿qué? La acción de las... No, estas Ah, las serían- dendritas. Estas serían las dendritas de ¿qué? Las células de Purkinje. De la célula de Purkinje, y la célula de Purkinje va a tener un axón único que va a llegar ¿a dónde? A los núcleos, formación reticular y médula oblongada principalmente. Esta información que baja desde la célula de Purkinje, antes de haber llegado a la célula de Purkinje, llegó a la corteza. ¿Cómo llegó a la corteza? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, lo normal siempre es que la información llega de cualquiera de las estructuras intracraneales o de la médula espinal, también puede llegar la información ¿hacia dónde? Hacia la corteza. Y de la corteza es que por medio de las dendritas va a pasar a la célula de Purkinje, el cuerpo celular. Del cuerpo celular nace un axón. ¿Listo? Esta célula de Purkinje, se la pregunté en un quiz, en un parcial, ¿de qué tipo son? Tipo 1. Porque tiene un axón super. Porque tiene un axón largo. ¿Listo? Entonces, ahí es la excepción de que no todas las células que están a nivel de la corteza son Golgis tipo 2. ¿De las dendritas a dónde era, profe? Acá. Las células de Purkinje y de las células de Purkinje A los núcleos, a la formación reticular y a la médula oblongada. no había dicho tallo, profe. Por eso, médula oblongada, presencia de tallo. Pero al tallo, a todas las estructuras del tallo no se ve como. No, el pulpo más que todo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que ver lo de que siempre hablamos de las eferencias y las aferencias. Recuerden de que las aferencias es lo que va a entrar al cerebelo. ¿Listos? Y las aferencias es lo que va a salir del cerebelo. Entonces, ¿qué se va a conducir por el axón? Las eferencias. ¿Listo? O sea que el axón de la célula de Purkinje me va a formar las fibras cerebelosas eferentes. Bueno, las aferencias es lo que va a entrar al cerebelo. Principalmente va a entrar desde corteza y desde médula espinal. Esa información que entra al cerebelo llega directo a la corteza.
Pero entonces, cuando va a salir del cerebelo, va a salir por unas fibras eferentes. Esas fibras eferentes están formadas por el axón de la célula de Purkinje. ¿Listo? Siguiente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, cuando hablamos de la sustancia blanca, bueno, ahí casi sí no se ve por el resplandor, pero aquí es sustancia blanca. Y todo esto es sustancia gris. O sea, lo que va a ser la corteza va a ser sustancia gris. ¿Listo? Y de esa corteza van a salir fibras hacia la sustancia blanca que van a ser por las células de Purkinje. ¿Hacia dónde? Hacia los núcleos. ¿Listo? Y de los núcleos es que sale la información hacia las diferentes estructuras adyacentes. Eso ya lo vemos ahorita. Ese es cuanto a sustancia blanca. Y cuanto a sustancia gris, eran las tres capas que ya la había mencionado, que ya la vamos a ver cuáles son sus funciones. Entonces, en cada una de las capas hay un grupo celular. Ese grupo celular puede llegar a ser neuroglias o pueden llegar a ser neuronas. ¿Cuáles harían funciones de neuronas? Las de Purkinje harían principalmente como neuronas. ¿Por qué? Porque ellas se van a excitar. ¿Listo? Para poder mandar la información hacia las vías eferentes. Entonces, cuando hablamos de la capa más externa, se llama la capa molecular. Dentro de esta capa molecular vamos a encontrar dos tipos de células principales, que son las células en cesta y las células estrelladas. Estas células de cesta y células estrelladas hacen sinapsis ¿con quién? Con las dendritas de las células de Purkinje. Miren acá. Ah, claro, sí, sí. Hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Y ellas hacen principalmente función de neuroglias, estos dos tipos de células. ¿Listo? Ahora la siguiente capa. Bueno, estas están diseminadas y van a tener, hablando de estas dos células, van a tener contacto con la arbolización dendrítica, que esa arbolización dendrítica va a ser ¿de quién? De la célula de Purkinje. ¿Listo? Siguiente. Ahora, la célula de Purkinje. Lo de la neuroglia sería para las células de Purkinje. Sí, O sea, o sea, estarían para como- unirla con la célula de Purkinje. Ah, bueno. Ahora, en la capa de la célula de Purkinje, pues su nombre lo dice, se encuentra principalmente ¿qué? La célula de Purkinje. ¿Pero qué parte de la célula se encuentra? El cuerpo celular. ¿Listo? Entonces, es esta forma que ven acá que es más ovalada, que es como un matraz o de ánfora. Ahí está el cuerpo celular. Pero la ramificación dendrítica está ¿en qué zona? En la capa molecular. En la capa molecular. ¿Y el axón va a estar en qué zona? En la capa granular. Ah, no. En las fibras. Así en la capa y en la sustancia blanca. No. No fue como las 8. ¿Y Milo?